Había pasado solo unos minutos desde que se conoció que el candidato Abelardo de la Espriella había superado a Iván Cepeda en la primera vuelta electoral. No es un secreto para nadie que el candidato del presidente Gustavo Petro es Iván Cepeda. Así que el presidente escribió un trino en donde se puede leer, abro comillas, el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado, cierro comillas. A esa declaración, ese pronunciamiento del presidente Petro, el registrador nacional Hernán Penagos respondió hoy. Se dicen varias cosas. La primera, que el software de escrutinio y el software de preconteo se le han adicionado un número de cédulas. Pues déjenme decirle que el software de escrutinio y de preconteo no trabaja con cédulas. Ese software no recibe número de cédulas, solo consolida la información que llega de dónde, vuelvo a lo mismo, de las mesas de votación y de las actas electorales. 2, se habla de modificaciones al censo. El censo se cerró el pasado 30 de abril, hace más de un mes. Inclusive a las campañas políticas se le entrega el censo para que consulten dónde pueden votar sus militantes, cómo y de qué manera puede haber algún tipo de modificación. Y 3, las actas todas están publicadas, luego no hay lugar a que se lleven a cabo modificaciones de ninguna naturaleza. Yo lo he dicho N veces, en Colombia el proceso electoral es manual. Frente a estas posturas, reacciones, pronunciamientos, Jan Basset, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, nos permite entender qué hay detrás y qué es lo que pasa en medio de este contexto político. Escuchemos. Bueno, la declaración del presidente Petro de ayer en el sentido de no reconocer los resultados del preconteo sigue un poco la narrativa de ambientar la idea de un fraude o de irregularidades en el escrutinio o en el preconteo que ambienta desde hace algunos meses. Pero pues es una narrativa que no se sustenta en ninguna evidencia realmente seria. Lo hemos visto en el mes de marzo pasado, en que pues no se constató ninguna irregularidad. De hecho, en esta oportunidad hoy el candidato Iván Cepeda, que en un primer momento se dejó un poco arrastrar por esta idea, pareció que volvió un poco sobre esto diciendo que no habían encontrado por el momento ninguna irregularidad. En cuanto al hecho de que el censo haya aumentado, es algo perfectamente normal. Entre marzo y mayo se inscribieron nuevas cédulas y eso es algo que pasa en todas las elecciones. Entonces, pues yo creo que estas denuncias no tienen mucha credibilidad. Igual cualquier irregularidad se podrá corregir eventualmente en el escrutinio, pero pues yo creo que en la boca del presidente de la República este tipo de cuestionamientos se ven realmente muy irresponsables y por otra parte yo creo que le hace daño al candidato oficialista Iván Cepeda, que se sintió obligado a retomar un poco esta idea y que me parece que queda un poco como un mal perdedor con estas denuncias que no tienen fundamentos claros. Las misiones de observación internacional en la jornada de elecciones de ayer tuvieron un papel clave y coincidieron en que esta jornada se desarrolló con normalidad y con garantías para los votantes. Para entender mejor sin carreta cómo fue esta misión, nos conectamos a esta hora con Nancy Vergara. Ella es observadora internacional. Nancy, gracias por regalarnos estos minutos sin carreta y contémosle a la gente cómo se desarrolló la jornada de ayer. ¿Qué destacar de esa misión, esos principales hallazgos? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Agradecerles a ustedes por este espacio tan importante y tan relevante y tan oportuno en este momento para hacer aclaraciones, pero sobre todo también para decirle a los entes de control que nos acompañaron ayer, que hicieron un papel importante, a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a las alcaldías, a la Alcaldía de Bogotá en cabeza del alcalde Galán. Fueron unos espacios importantes en Colombia
Hace 4 años habían 400 y tantos observadores internacionales. En el momento oportuno se triplicó. ¿Sabes cuántos observadores electorales internacionales habían de todo el hemisferio? Desde Corea del Norte nos vinieron a vigilar para que estas elecciones presidenciales fueran transparentes y que ganara la democracia. 1.500 y tantos observadores, lo que nunca había pasado en Colombia. Sí, y hablemos justamente en esa nutrida fuerza de los observadores desde las mujeres, porque ese sin lugar a dudas ha sido un avance muy importante al cual usted también ha asistido desde hace ya mucho tiempo. Contémosle a la gente. Bueno, yo puedo decir que las mujeres observadoras hoy no son una cuota, son un lente. Somos las que vigilamos y ponemos la lupa en el proceso electoral. No somos un ente para hablar, pero sí para llenar esas actas. Por primera vez en Colombia, bueno, con la OEA, nace AMEA, que es la Asociación de Magistradas. Para los entes de control, las magistradas observadoras internacionales, la OEA y la Unión Europea ha determinado que sea un 50% de mujeres observadoras. Es un avance enorme, porque los hombres pueden vigilar, pero las mujeres salvamos también la democracia, las mujeres observamos con ojos de mujer. Sí, señora. ¿Y qué ojo tienen además? Porque no es cualquier tipo de ojo. Nancy, ayer veíamos pronunciamiento, por ejemplo, del senador norteamericano Bernie Moreno, en donde destacaba la realización de las elecciones en el país, incluso hablaba de una multiplicación del modelo en Venezuela. Contémosle a la gente de esos principales retos que hubo, pero también de esas dificultades y en qué departamentos se presentaron. Bueno, siempre van a haber alertas y la MOE ha venido haciendo un trabajo importante para alertar sobre los grupos que están en constreñimiento al elector. Desafortunadamente, los observadores internacionales no pueden llegar a estos lugares, pero sí se logró hacer una tarea importante y un protocolo internacional. El reto para el 2026 es que tengamos unas elecciones con herramientas técnicas, con seguimientos, con data, y que una observación, sobre todo en la formulación de un correcto seguimiento hacia la democracia, que conlleve no solamente hacer un seguimiento de veeduría, pero sí de control, de seguimiento, y que la democracia no sea lo que está pasando también en Venezuela, que sea realmente democracia. Yo me alegro mucho por los colegas internacionales. Ayer en la cierre de la emisión de las mesas, muy pocas actas llenadas por BMP, por violencia política, violencia a las mujeres en las mesas. Vimos que un buen ejercicio desde el inicio del comicio hasta el final. Las mesas se cerraron con total normalidad, con un conteo de votos manual, con un E14 en tiempo real. Es la primera vez que los datos de los 3 formularios se subían en tiempo real, y por eso en tiempo récord el 98% del escrutinio en 2 horas ya teníamos un resultado muy certero. Claro, muy rápido. Y es que una la entrega democracia fue muy oportuna, Nancy. Y por eso todo el país ha estado también gratamente sorprendido en la medida en que iban saliendo los boletines. Nancy, frente a ese despliegue logístico en la observación internacional, ¿qué lograron destacar? ¿Cómo encontraron dispuesto todo en los puestos? La verdad, gana la democracia. Observadores internacionales del mundo nos felicitaron. Felicitaron a los pocos observadores en Colombia y a los entes de control. Yo me alegro mucho que países que veían a Colombia con unos ojos de alerta de lo que pudiese pasar ayer en la jornada, nos felicitaron, y realmente ganó la democracia, ganó la ciudadanía. Y eso es un buen medidor. Colombia lleva en menos de 2 años 30 elecciones. Y bueno, en los procesos en Colombia, en lo físico, el E14 es una herramienta y es un formulario. Por eso yo sigo insistiendo en la teoría del registrador. El código fuente es de segundo plano. Entonces los veedores estuvieron en la jornada en las mesas, vigilantes. Y eso fue un ejercicio muy bueno
muy acertado y seguro. Las entidades de la Registraduría, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral capacitaron muy bien a los observadores internacionales, organizaciones como la OEA, la Unión Europea, aplaudirlos, porque de verdad que es primera vez en Colombia que tiene un despliegue de observadores internacionales vigilosos de lo que pudiese pasar en las elecciones. Y eso mismo va a pasar el 21, en la segunda vuelta. El 21, domingo 21 de junio, sí señora, es que estaban alrededor de 26 organizaciones internacionales y como usted bien nos recordaba, 1.500 observadores ahí, atentos a todo lo que pasaba en esta primera vuelta, las elecciones que se dieron ayer en el país. Nancy, para cerrar sin carreta, una lección que le deja esta jornada como observadora. Usted ha tenido la oportunidad de estar también en otros espacios, en otras jornadas. De esta, ¿con qué se queda? ¿Qué se lleva? Me quedo con la transparencia. Hay que creer en las instituciones. Creo que es la primera vez que soy observadora internacional y me siento muy orgullosa y muy honrada de representar a los consultores políticos internacionales, porque veo que es una jornada donde ganó la democracia. Entonces, para felicitar también que más mujeres son observadoras, que más mujeres se pueden capacitar en AMEA, que las mujeres tenemos ojo clínico, que las mujeres podemos mirar con lupa, pero también salvaguardar la violencia política que se evidencia en las mesas, en los escrutinios, que ya con un formulario y aplicando la ley 2357, tenemos herramientas jurídicas para penalizar con cárcel de 4 a 8 años esa violencia que se presenta el día de las elecciones y que somos las mujeres las que vamos a estar ahí con ojo clínico. Y les dejo esta frase: la mujer observadora no es una cuota, es un lente. El ojo clínico, la capacidad, la experiencia, pero ante todo también esa sensibilidad frente a lo que implica un proceso democrático. Nancy, gracias por estos minutos a esta hora con nosotros en Sin Carreta. A ti muchas gracias y que siempre las mujeres estemos ahí con la lupa puesta en los procesos.